A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 27 de noviembre del año 2024. La parte editorial hoy va a ser muy sencillita, dirían los argentinos. ¿En serio una llamada bastó? Repito, ¿en serio una llamada bastó o una llamada fue suficiente? ¿Por qué? Cuando ustedes leen el boletín o las palabras que suben en el tweet Presidencia de la República, pues aquello ya nos pusimos de acuerdo y que qué bonito y qué buena llamada y todo. Pero uno lee el tweet que sube Trump y ahí la cosa cambia. Una muy provechosa conversación con la nueva presidenta, la señora Claudia Sheinbaum Pardo, y estuvo de acuerdo en detener la migración allá en su frontera sur y que para que no lleguen aquí a la frontera norte. Y segundo, estuvo de acuerdo en combatir a los grupos criminales, la droga, etc. En pocas palabras, la señora se culiempinó. O como diría el enemigo del jabón Camay, que es director del Fondo de Cultura Económica, que sería el ejemplo clásico, el modelo, pero ni mandado a hacer para un jabón para bañarse. O sea, porque el señor se ve socroso, yo no sé si se baña o no, pero es un individuo sucio. Ya le ganó a Noroña, vean ustedes a Fernández Noroña, trajecito acá y todo, corbata y tirando rostro. En cambio, así con una camiseta, una t-shirt que le llega y no le oculta el rumen abultado que tiene y salivero, fumando en lugares donde está prohibido fumar. Como dijo él cuando alguna decisión y dijo, se las metimos y ustedes concluyan lo que dijo. Pues ahora fue al revés, mi Ignacio Taibo II, a la anticientífica y estaba presente el otro y mejor no quiso hablar para que no le tocara algo a él. Así también se la hicieron a la anticientífica. Dobladita, tranquilamente y hasta se rió, quedó feliz. Pero es el primer paso apenas de una larga marcha. Por lo pronto, la señora ya dijo, órdenes, jefe, primero. Es decir, de tal manera pues que esa cosa de que México y acá, puro cuento, es para la galería, pero cuando llega la realidad, como decía Onésimo, cuando llega la realidad se culiempinan. A la primera cosa, vámonos tendidos a palacio. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos es 16, 17 veces más grande que el nuestro, porque es la primera potencia del mundo, militar, política, económica, científica, etcétera, porque tiene niveles de productividad que nos rebasan. Ya di el otro día los datos de productividad desde 1992, están para llorar los nuestros, pues. Entonces, en esas condiciones, pues, habría sido mucho más inteligente si vamos a buscar una colaboración, vamos a buscar combatir conjuntamente esos grupos criminales, no, porque imagínense el otro allá que está refundido allá en la finca de Palenque. Ese es el gran problema que tiene esta mujer, que sigue siendo un títere de López Obrador. En algunos casos porque aquel le truena el chicote, o en otros, los más, porque tiene miedo a contradecirlo. Pues va a tener que corregir, va a tener que corregir. Muy bien. Por eso la pregunta, ¿en serio? ¿Una llamada bastó? Evidentemente no. Trump es una persona que no tiene posibilidad alguna de volver a ser presidente de los Estados Unidos. Dicho de otra manera, ya no tiene control político alguno en cuanto a las medidas que podría llevar a cabo. Ya no va a ser presidente. El caso de Biden era diferente porque estaba aspirando
a la reelección. Entonces, ¿qué hace el presidente norteamericano en su primer periodo? Se cuida, busca alianzas, busca no entrar en conflictos innecesarios que podrían debilitar el triunfo para la reelección. Trump no tiene esa limitación. En ese sentido, tiene un margen de maniobra mucho mayor que el que tuvo en el primer ejercicio y más que Biden. Ahora bien, cuando nosotros analizamos el equipo de Trump, las cosas se ven mucho más complicadas. La persona que va a manejar prácticamente todo lo que tiene que ver con el comercio, el señor Lighthizer, les recomiendo que lean el libro de él. Aquí se los y les voy a mostrar la portada, porque vale la pena leer este libro, porque esa es la visión que tiene Lighthizer de lo que debe de ser el comercio entre los países. Vamos a ver. ¡Tarán! Ya hay un nuevo Kindle que es más rápido que hay una nueva versión, nomás que cuesta muy caro. Aquí está. Este es el libro del señor Robert Lighthizer. Oh, que la canción. Por favor. Es que es la sensibilidad que tienen estos aparatos que hace que regrese uno a donde estaba. Aquí está. Robert Lighthizer. No trade is free. O sea, no hay libre comercio, pues. Entonces dice él, cambiar el curso, enfrentar a China y ayudar a los trabajadores norteamericanos. Esa filosofía, esa visión que tiene el señor Lighthizer, esa es la que debemos entender y prepararnos para aprovechar esas cosas. Miren ustedes, hay una parte ahí donde dice ayudar a los trabajadores norteamericanos. Lighthizer, y ya lo expliqué el otro día, y hoy el doctor Sánchez, en el Financiero de hoy, escribe un excelente artículo sobre Manuel Sánchez. Déjenme ver si encuentro aquí el periódico. Van a decir ustedes, ya nos va a poner a leer. Miren, el doctor Manuel Sánchez fue subgobernador, de Banco de México. Es un hombre con un sentido agudo, con una capacidad analítica de primera. Lástima que no haya escrito otro libro. Él escribió un libro allá por los años, ¿qué sería? 90, yo creo, una recopilación de sus artículos periodísticos. Una persona que le gira la tatema. Aquí está. El contagio del mercantilismo. Recuerdan ustedes que yo hablé en una plática o en una mañanera de esta visión mercantilista de las relaciones entre países. Vale la pena leer eso. Entonces, una de las premisas que tiene Trump y Lighthizer es regresar a los Estados Unidos los empleos manufactureros. Esa es hoy, trasladando la visión de Adam Smith, de David Ricardo y todos esos grandes economistas de hace más de 200 años, es imposible lograr eso. ¿Por qué razón? Porque la prosperidad de un país, como lo explica el doctor Sánchez, no está basada en la industria manufacturera, sino en el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos piensan como se pensaba hace 50, 60, 70 o más años, que la fuerza de un país es su industria manufacturera.
Vean lo que le está pasando a Alemania, por ejemplo, ahorita, y a Europa en general. Entonces, esos empleos ya no van a regresar a Estados Unidos. Es que eso les ha quitado empleos a los norteamericanos. Señores, por favor, vean ustedes las estadísticas sobre el número de trabajadores que hay en Estados Unidos ahorita y los que había hace 8 años cuando Trump fue presidente. Y se van a sorprender. ¿Y qué es lo que hay en la economía, en el mundo moderno? Una transición de empleos manufactureros de algunos trabajadores a otras actividades que ya requieren un conocimiento de cierta tecnología, procesos numéricos, digitales, etcétera. Eso es lo que no entiende Trump ni Lighthizer. Perfecto. A nosotros nos conviene eso, porque de regresar algunas plantas, alguna operación, es más fácil que regrese a México que a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos menores costos en algunos rublos de los costos totales de un producto, de un bien. Pero hay esto, para poder lograr eso, necesitamos cambiar. Y viene otro artículo muy interesante de una persona que escribe, una señora que escribe en el Wall Street cada domingo, bueno, lunes, pues, cuando aparece la edición impresa, que dice, ¿por qué México perdió la oportunidad del nearshoring? Estos buena onditas y que hablaban de acá y ahí en el periódico El Financiero, Enrique Quintana, y van a llegar miles y miles, y yo diciéndoles, no, no. ¿Por qué razón? Porque México no tiene los elementos principales que exige una empresa: seguridad jurídica, el ambiente de la violencia, los crímenes, etcétera, y una serie de problemas estructurales en materia de energía, en materia de infraestructura, etcétera. Pero ¿qué pasó con la India y Vietnam? Porque ellos se aprovecharon desde hace años en crear una red de proveeduría, gobierno férreo, el de Vietnam, donde no hay sindicatos, no hay más que un partido, y a chambearle duro. Y aquí no. Aquí pensamos que se puede vivir sin trabajar. Aquí está el artículo. ¿Cómo México perdió o erró el boom del nearshoring? Y aquí está, clarito, no hay que buscarle mucho. El único problema es que tienen que estar suscritos al Wall Street para poder leer el artículo. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. No, ¿cómo voy a invertir yo en eso, Ángel? No, hombre. Entonces, pues dices, bueno, no hay otra forma ahorita de informarse. Los principales periódicos en el mundo exigen suscripción. El Wall Street, el Washington Post, el New York Times, el Financial Times, el Le Monde, el País. Pues es que hay que pagar, es un servicio como ir a comprar a un puesto de periódicos. Esos periódicos, si no, nos lo van a regalar. Entonces, México, pues, para poder aprovechar alguna colita o alguna cosa así de las locuras del señor Trump y del señor Lighthizer, tenemos que cambiar. Tenemos que hacer las cosas que debimos haber hecho desde hace 30 o 40 años y que las hemos ido posponiendo. Ahora bien, ¿qué pasó aquí en esta llamada? Exhibió lo que somos. Repito, exhibió de manera descarnada lo que somos. Una presidente ignorante, débil, lacayuna, temerosa y que se cuadró. ¿Qué esperaban que sucediera en una llamada? Que se le pusiera al tupo, tú y te traes pelo naranja, pelos de zanahoria, los mexicanos somos campeones y tú tendrás un PIB muy grande, pero nosotros no lo tenemos chiquito y brótale tal por cual. No, calladita y sonriendo. Se ve que, como dijo aquel, le hicieron buen jale, ¿verdad? Es la realidad de México, señores, por favor, no sueñen.
esta clase política se ha encargado desde los años 30 del siglo pasado en destrozar a este país, en infundirlos, en inculcarlos una mentalidad de antepasado. Ese es el gran crimen de la clase política mexicana. Véalos ahorita en el Congreso. Les voy a dar un ejemplo. La señora Dolores Padierna es fusiva y grita y patalea y que el Fobaproa es la que se la pellizcó cuando le ganó Sandra Cuevas ahí en la Cuauhtémoc, que ella era cuando aquel asunto de la ¿cómo se llamaba aquella discoteca? No, Bombo, no sé qué más, o sea, y ahí era donde billetes, acá, Palolita, ¿verdad? No Hacienda, sino Palolita Padierna. Muy bien. Entonces se sube a la tribuna, estaban discutiendo la ley de ingresos, porque ha de saber ustedes que el gobierno federal, en el paquete económico, en la iniciativa de ley de ingresos, solicita un endeudamiento de 1.5 billones de pesos. Solicita un endeudamiento extra al que va a cerrar el 30-31 de diciembre. Muy bien. Entonces alguna diputada, creo que de Movimiento Ciudadano, y se sube ella iracunda. Mentirosos, dice, porque este primer año del gobierno está reduciendo la deuda en en 500,000 millones de pesos. Infórmense, ignorantes, les dice, porque de los 1.9 billones de pesos que pidió el año pasado para este año, ahora ha reducido su petición a 1.5 billones de pesos. Y dice, espéreme, señora, espéreme. No ha reducido deuda alguna, por el contrario, aquel monto con el que cerremos el 31 de diciembre, este gobierno está pidiendo 1.5 billones más. No ha reducido nada. Pero no hubo alguien que la callara y que le dijera, señora, o usted es una mentirosa, lo cual habla de falta de honradez intelectual, o no sabe ni siquiera sacar cuentas. Pero nadie, ay, que hable, sí. Y así se va formando una corriente donde las personas que no tienen por qué saber del monto de la deuda pública, pues caen. No, este gobierno ya empezó a reducir en $500 millones de pesos. No es cierto. La deuda en este primer año va a aumentar 1.5 billones de pesos. Y es el primer año apenas. Espérense al segundo, para el 26. Entonces, pero luego vean ustedes o escuchen las declaraciones de Fernández Noroña. Si se quieren llevar su dinero, que se los lleven a otra parte. Y Cantón Cetina, pues haremos a China la principal socia comercial de nuestro país. Dice uno, ¿en qué mundo viven estas personas? Pero si ustedes le preguntan a no pocos de los legisladores de Morena en el Senado y en diputados, piensan lo mismo que ellos. Es decir, ese es el nivel de los legisladores del partido en el gobierno. Pues dicen, pues así no se puede. Así no se puede. Luego Monreal, no, descubrimos un fondo en el no sé dónde, si el IFETEL o no sé qué más, algunos de los organismos autónomos, ¿qué? 1,500 millones ahí, y hay otros, y hay más. Y están planteando utilizar el presupuesto de esos 6 o 7 organismos autónomos para financiar que la educación superior, los que estaban descobijados. No más que hay un pequeño problema. A todos esos empleados de esos organismos los van a tener que liquidar. Los van a tener que liquidar. Y algunos de esos fondos, por no decir todos, esos fideicomisos, son precisamente para eso, para las liquidaciones de esos. Ahora, no todos se van a ir, porque hay unas funciones que van a seguir realizando, pero ya no de manera autónoma, sino dentro de la estructura del sector público.
Es decir, antes les pagaba, por decir algo, el INAI, ahora les va a pagar la Secretaría de la Contraloría, Función Pública, no sé cómo se llama ahí. Es decir, no va a haber un ahorro total, pues. Entonces dice uno, por favor, señores, no sean mentirosos o tontejos, pues, para decirlo de manera más clara. Ahora bien, el otro problema o el problema que señaló el presidente Trump o el candidato triunfador, el crimen organizado, el fentanilo y todo esto. Y surge el primer problema. ¿Con qué dinero lo van a hacer? No hay recursos. No hay. Entre el Tren Maya, Dos Bocas, Transoceánico y la más acá del AIFA, se van a ir 250,000 millones de pesos. Y Pemex, como 400,000 millones de pesos. A Pemex le van a dar 136,000, 40,000 al Tren Maya. Ahí ya son 175, 180,000 millones. Más las pérdidas que va a haber en el año del AIFA, que son, no sé, 20 y tantos mil millones o 3,000 millones de pesos. Y Dos Bocas no lo terminan todavía. El Tren Maya está casi parado en el tramo 5, etcétera. Entonces dice uno, por favor, si no hay dinero, ¿cómo le vas a hacer? La solución es evidente. Cancela aquellos proyectos, cancela el Tren Maya, punto, ya. Ya perdimos 300, 400,000 millones de pesos tirados a los cenotes, punto, ya párale. Dos Bocas, detén esa carnicería financiera, deténla. Busca una víctima para venderla, nadie la va a comprar. Empezando porque el lugar donde está es el peor de los lugares. La línea aérea militar esta de Mexicana es otra locura. Vean el número de pasajeros por vuelo. Dice uno, pero como son los juguetitos de mis ojos allá, entonces no tienen dinero. Ahora bien, dice uno, ¿qué va a pasar con Pemex, por ejemplo? Pemex le debe a proveedores ahorita 402,000 millones de pesos. Y ya tronaron, ya la gente dijo, ya no se puede con esto. A ver, cabrón, o armas un plan de pagos o esto se viene abajo. Bueno, entonces empieza el delicadito, que va a ser el nuevo delicadito, el director de Pemex, un tal Víctor, creo que es lo que se llama. Pues bueno, estamos buscando con la banca hacer un mecanismo para que nos preste dinero, para pagarles a estos. Pero anuncia Pemex, no hay dinero para nuevos proveedores, porque debe 400,000 millones, obra que ya se hizo y que está incompleta, se requieren nuevos proveedores, pero ¿quién les va a querer entrar? Dice, no, pues es que tampoco tengo dinero. Es decir, vean ustedes, pues, tengo que pagarles primero a estos para ver cómo empiezo, pero no voy a contratar nuevos proveedores ni contratar servicios porque no tengo dinero. Luego, hay una cosa que debemos entender. Los Estados Unidos tienen y tendrán sus propios problemas. Voy a hacer una lista. La alianza rusa y China frente a Estados Unidos por la hegemonía mundial, esa disputa. Muy bien. No se le van a aventar ahorita, estamos hablando para el 30, 35, ¿no? Pero esa es la visión estratégica, pues. Pero ahora resulta que entra Corea del Norte a apoyar a Rusia, entonces China está diciendo, bueno, y pues si yo le he dado de comer, pero ese es un problema que hay ahí. Segundo, ¿qué va a pasar con Europa cuando Trump les diga, señores, paguen su defensa? Ahorita Europa está pasando por una situación estructural muy compleja, tiene sus sistemas de pensiones insolventes, se niegan a cambiar a cuentas individuales, tienen una edad de retiro que espanta. Batalló el presidente Macron para subir de 62 a 64
cuando, de acuerdo a la demografía francesa, deberían andar en los años 70 o 72 años para que sea la edad mínima para poderse pensionar. Imposible políticamente hacer eso. Tenemos el mismo caso en España, Italia. Entonces, dice uno, a ver, y luego les dice Trump, yo ya no te pago esto, carnal. Yo aportaré una pizcacha y todo, pero ustedes tienen que invertirle en su propia... Esperen, algo estoy oyendo aquí. No sé qué es. Ah, es allá. Ustedes tienen que invertir en su propia defensa. Si no lo hacen ustedes, ¿qué obligación tengo yo de hacerlo? Es que la amenaza rusa, yo tengo mis propias amenazas y le estoy metiendo dinero, pues métanle ustedes. Otro problema para Estados Unidos por su presencia global, Taiwán. No puede permitir, ni debe permitir Estados Unidos, las amenazas de invadir Taiwán por parte de China. Tiene el problema del déficit de la operación de su gobierno. Y así. Entonces, Estados Unidos tiene sus propios problemas. Tiene una población que fue 78 millones de votos para Trump, casi la mitad de los electores que votaron, un poco más de la mitad, que tienen una idea aislacionista, que piensan que Estados Unidos puede estar aislado del resto del mundo. No, eso es falso. Pero esa gente no tiene la visión, son agricultores, son personas ya mayores de edad, etcétera, etcétera, que son la base social que tiene Trump para atacar a los migrantes, por ejemplo. Estados Unidos, el día que verdaderamente expulse, logre, cosa que no va a suceder, pero si lo hiciere, Estados Unidos se cae. Se cae Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no obstante que esas personas están ilegalmente allá, y para la mentalidad de esos 80 y más billones de norteamericanos, esas personas son delincuentes, porque han cometido delitos para entrar a ese país. El problema es que si sin esos hay áreas que no... Déjenme ver de dónde está ese ruido. Permítanme, por favor. Permítanme. Estoy oyendo un ruido. ¿Estabas hablando? Ah, no, entonces... Pues quién sabe de dónde provenga. Muy bien. Entonces, dice uno, ¿cómo le van a hacer? Pues quién sabe. El hecho es que la economía norteamericana, en esa capacidad de recuperación que tiene, necesita ahorita cuando menos 4 o 5 millones de migrantes para reponer los que se fueron en la pandemia y que no han regresado y los nuevos. Porque hay empleos que la población norteamericana, como diría Fox, ni los negros quieren realizar ese trabajo. Estados Unidos tiene un gravísimo problema con lo que se llama los cuidados, el care, que no hay cuidadoras en Estados Unidos y tienen una gran cantidad, millones de ancianos que ya no se pueden valer por sí mismos. Y los norteamericanos o norteamericanas enfermeras no les gusta hacer ese trabajo. Cambiarle los pañales, bañar a un señor y a mayor, etcétera, etcétera. Entonces, hay ahí una serie de oportunidades que hay personas que se niegan irracionalmente a aceptar que requieren migrantes. Entonces, son los problemas que tiene Estados Unidos. Pero nosotros, México, tenemos otros de índole diferente. Problemas estructurales gravísimos que nos impiden crecer. El crecimiento para el 25, la proyección que hay de una de las calificadoras, es el 0.6% del PIB. Nada, nada. ¿Cómo vamos a juntar dinero vía impuestos para poder sufragar tanto gasto? Les voy a leer algunos de los problemas
estructurales que tenemos. Ahí les va. 1, crimen organizado, violencia criminal y específicamente el fentanilo. Es un problema gravísimo que se ha extendido en vastas regiones del territorio nacional. No tenemos dinero, pero tampoco la disposición para entrarle de lleno eso. Si no establecemos una cooperación abierta, franca con los Estados Unidos, no vamos a poder enfrentar ese problema. Segundo, caída de la inversión. Ya les leí ayer, creo que hoy está en la mañanera o ayer, la caída de la inversión. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿qué voy a ir a hacer allá? Con las fotos que vean de las personas descuartizadas, etcétera, dicen no. Ese es el segundo problema. Y si no hay inversión extranjera directa, vamos a carecer de la tecnología avanzada, de fuentes de empleo permanente modernas, robotizadas, etcétera, etcétera. Tercero, problemas graves y profundos en los servicios públicos de salud y educación y una pésima infraestructura. Hace unos 3 o 4 días hubo un accidente, no sé si de un camión, un tráiler, una pipa, y prácticamente duró más de un día el tráfico cortado en la México-Querétaro. Pero ¿cómo es posible? Miren, hace muchos años, pero muchos años, esto debe haber sido allá por los años, fines de los años 60, yo creo, donde en Los Ángeles, en los freeway esos que ahorita están mucho más congestionados que en aquel entonces, un vehículo se detiene, se descompone y en eso choca con otro, se para. Y en ese momento, crisis ahí, porque era la rush hour. Y de repente apareció un helicóptero Sikorsky, creo una cosa que parecen arañas, que en el medio no tienen nada, sino tienen nomás las X acá para las llantas, y ahí viene, se pone arriba, bajan los cables, se baja uno de los operadores del mismo helicóptero, los amarra acá, y brum, vámonos, le dice, y vámonos, y a los 15 minutos ya habían quitado a los 2 vehículos de la vía y seguían los carros. Eso fue así hace 60, 50 y tantos años. Dices, ¿cómo es posible que podamos? Bueno, aquí en la Ciudad de México está en el periférico 2 charangas ahí, 2 carros ahí viejos y que uno pegó con el otro, etcétera. Y no hay alguien que diga, a ver, señores, tomo fotos, un video, cómo estuvo, que derrapó y vámonos, empujar esto, a quitarlos, a sacarlos. No tenemos esa costumbre. Yo he tenido varios accidentes en los Estados Unidos donde no he tenido la culpa, aun cuando mi mujer dice que en uno de ellos sí yo tuve la culpa, ¿verdad? Entonces, yo creo que no habían pasado 2 minutos cuando ya estaba un camión de bomberos, un paramédico de los bomberos y una patrulla. Pero se baja el oficial de la patrulla, la camarita, toma fotos y ahora sí, vámonos, muevan los carros. A los 10 minutos ya estaban nuestros carros en el estacionamiento de un supermercado que había ahí. Entonces le pregunto yo platicando ahí con el oficial, dice, es que nuestra primera prioridad es restablecer la circulación. Nuestra primera prioridad es restablecer la circulación. Aquí en México no tenemos esa lógica de la eficiencia. Ahí pueden pasarse horas, es que están esperando al ajustador. No sé si les ha tocado esa explicación. De locos eso. Bueno, pues esa es la mentalidad que no nos atrevemos a combatir. La infraestructura está tirada, hecha una porquería. Bueno, pero luego viene otro elemento, la corrupción. Dice López que ya no hay corrupción y la anticientífica dice que ya no hay. Yo creo que
superaron lo que hubo con el alemanismo. Deje ustedes con Peña Nieto. Es decir, vean los hijos y parientes, y etcétera, etcétera. Entonces, el problema de la corrupción es uno de los elementos que aleja la inversión o al inversionista. Y luego viene otro problema, el pésimo capital humano en la estructura del sector público, sea este federal, estatales y municipales. Es decir, tenemos tantas cosas que se nos han juntado que en el Senado y de diputados se pelean por nimiedades, que peleándose la Lili Telles con Noroña por un cafecito, que le invite un café para que le explique lo que dijo de Vladimir Putin y la democracia. Dice uno, no es posible esto. Sí es posible, y ahí riéndose todos, cuando el país se nos está yendo de las manos. Ese es el nivel. Cuando uno ve las que tiene la desgracia que no hay nada en la tele y ve, me tocó ver donde estaba aquí en verano, ahorita les digo, esta señora que formaba el grupo de las que yo irrespetuosamente llamaba las tres chifladas, una señora que es senadora, una cara así medio de caballo, Kenia, la señora Kenia, y estaba, las que estaba defendiendo ahí a Morena, dicen, pero una serie de cosas secundarias que dice, señores, ¿qué no se dan cuenta cuáles son los verdaderos problemas que afectan primeramente a Morena, porque es el partido en el gobierno? No hay la menor intención de combatir eso. Luego tenemos, ligado con esto último de la baja calidad del capital humano, la calidad pésima de los funcionarios de puestos elevados. Por eso le digo, es un cascajo lo que tiene a su alrededor la anticientífica. O no me digan que Mario Delgado es un experto en educación. Cuando dijeron la justificación es que sus abuelos fueron maestros o sus papás. Pero quien está de secretario de Educación es Mario Delgado, uno de los políticos de nueva ola más corruptos junto con Ebrard. Era secretario de Finanzas con Ebrard. Y luego lo quisieron hacer secretario de Educación para darle prestigio. Ténguele, le ganó la candidatura Mancera. Entonces, en esas condiciones, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Es muy fácil decirlo, pero casi imposible lograrlo. Me decía una persona sobre los partidos políticos y les digo, miren, por más que digamos y que los partidos, no hay peor cosa que un sistema de partidos corrompido hasta el tuétano que no tener partidos políticos. Los partidos políticos son la base de toda democracia. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, que ahorita que por las condiciones, pero finalmente van a presentarse ante esta situación. Todos los que quieran cambiar el país son una bola de buscachambas. Si quieren cambiar el país, no es cierto, pero tampoco voy a decir nombres porque luego me regañan, ¿verdad? Que van a llegar a los partidos porque son los que nominan candidatos. No hay otra forma. La Constitución no permite a organizaciones de la sociedad, etcétera. No. Tienen que ser propuestos por los partidos bajo reglas claras que establece la legislación electoral. Entonces, si hay alguien que está interesado en trabajar, en luchar políticamente para incidir en la modificación de leyes caducas, acedas, que son obstáculo en vez de estímulo para el crecimiento y el desarrollo, tienen que afiliarse a algún partido, al que quieran. Pero hay son una bola de corruptos, etcétera, etcétera. Bueno, sí, eso ya sabemos. Dime algo que no sepa. Son corruptos. ¿Pero qué vas a hacer? Pues vamos a formar nuestro partido. Órale, pues. ¿Sabes cuánto cuesta hoy formar un nuevo partido? Entre chico y grande, 400 millones de pesos. ¿Los tienes? ¿O hay alguien que esté dispuesto a dártelos? Pues no, entonces déjate de babosadas, ¿no? Déjate de ilusiones.
Ahí anda, con todo respeto, la ingeniera, que acá, que esto. Digo, ese es el problema. El PAN tiene 277,000 militantes, partido que gobernó este país 12 años, un partido histórico desde 1939. ¿Cómo es posible que estén en el umbral casi para perder el registro como partido nacional? ¿Por qué no? Es que tienen que hacer un examen, tienen que estudiar. Dice uno, bueno, es decisión de ellos, por supuesto. El PRI tenía, de acuerdo al último conteo del INE, 1.4 millones, pero 4 o 5 años antes tenía cerca de 4 o 5 millones. Es decir, estamos aquí ante una situación grave. Por eso el cambio o la derrota de Morena va a tardar en llegar. ¿Qué anda haciendo ahí la señora? Ya le puedo decir señora, pues ya está embarazada, la señora alcalde. Y vamos con esa voz que tiene ahí. 10 millones de militantes de Morena. Pues ahorita era para que el nuevo dirigente del PAN dijera, ya iniciamos los estudios para obtener de aquí al 27 2 millones de militantes, el partido acá chingón y eso. Y el PRI para recuperar esos militantes que hemos perdido. A ver quiénes les hacen caso. Porque el desprestigio de ambos partidos, de los dos, es tremendo. Al margen de si es justificado o no, el desprestigio de sus dirigentes es increíble, gigantesco. En esas condiciones, pues, esta llamada que hizo la anticientífica con la presencia del inútil de Juan Ramón de la Fuente no resuelve problema alguno. Evidenció la debilidad de esta presidente y su desconocimiento de la gravedad y de los problemas estructurales que tiene el país. ¿Qué demostró ahí? Servilismo, abyección, se cuadró y se culiempinó ante Trump. Punto. Esa es la que habló de que tenemos honor y somos esto y que nosotros lo tenemos más grande que usted y que una bola de babosadas ahí. Ahí está el resultado. ¿Para eso anduviste con tanta bravata? ¿Para eso mandaste una carta que es una estupidez diplomática? ¿Para eso? ¿Para hacer el ridículo? Señores, este es el México que hemos construido. Nadie lo ha venido a construir, hemos sido nosotros, con un celo digno de mejor causa. Y cuando menos, agarrémonos para que en los próximos 10 o 15 años, si me estoy yendo muy cortito, Morena va a seguir, salvo que se destruyan entre ellos. Esa es la hipótesis que habría que analizar en programas posteriores. Gracias, pues aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, la correspondiente al miércoles 27 de noviembre del año 2024.